En un rincón remoto del estado de la montaña, un agricultor llamado Julián encontró a una niña perdida en medio de una tormenta. El viento soplaba con furia, y la lluvia golpeaba la tierra como si el cielo hubiera decidido llorar su historia. Sin pensarlo, Julián la tomó en brazos y la llevó hasta su casa, una finca sencilla que compartía con su madre enferma, Aurora, postrada en silla de ruedas desde hacía años. Al entrar sin tocar la puerta, lo que vio lo dejó sin palabras y con lágrimas en los ojos. Hugo Navarro, un hombre de carácter fuerte y mirada profunda, conducía su vieja camioneta por los caminos empedrados que llevaban hasta su propiedad, la hacienda Las Palmeras. Era un atardecer típico de esa región tropical, cielos anaranjados, aire húmedo, y un silencio cargado de presagios. Tras un largo día supervisando cosechas y reparaciones, Hugo regresaba con la sensación de que la rutina lo estaba devorando poco a poco. La hacienda no era solo su hogar, era un legado familiar que había pasado por 3 generaciones. Pero desde la muerte de su padre y el avance de la enfermedad de su madre, ese legado se había convertido en un ancla pesada que lo arrastraba al fondo. Al llegar a la entrada, fue recibido por los ladridos de Tigre y Nina, sus fieles perros, y por el chillido de las guacamayas del árbol de ceiba. En la galería principal lo esperaba Celeste, la encargada de la casa, con una expresión que anunciaba malas noticias. «Buenas noches, don Hugo», saludó con respeto, limpiándose las manos en el delantal. «Necesitamos hablar de doña Aurora». «¿Qué pasó ahora?», preguntó él, sin siquiera apagar el motor. «Hoy no tuvo un buen día. Está confundida. Más de lo normal». Hugo suspiró profundamente. Sabía que ese día llegaría, pero no por eso dolía menos. Entró sin quitarse las botas. La casa, construida en tiempos coloniales, olía a madera húmeda, a café recalentado y a tristeza antigua. Todo parecía detenido en el tiempo. Su madre estaba sentada en su silla junto a la ventana, mirando hacia los cafetales sin ver realmente nada. «Mamá, soy yo, Hugo», dijo acercándose, tomando una de sus manos huesudas. «¿Cómo te sientes hoy?». Ella lo miró, sus ojos azules brillando apenas un instante con algo que podría haber sido reconocimiento. «¿Trajiste los claveles?», susurró ella, como si hablara desde un lugar muy lejano. Él sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mamá. Los mejores del jardín». Celeste, de pie en la puerta, observaba en silencio. Conocía demasiado bien la carga que Hugo llevaba, el sacrificio de ser el único hijo y heredero de una tierra que parecía exigirlo todo. Sin decir más, Hugo se levantó, besó a su madre en la frente y se marchó hacia su cuarto. Esa noche, mientras se bañaba, pensó en todo lo que debía sostener, la hacienda, los trabajadores, las deudas y ahora, una madre que a veces ni siquiera sabía quién era. A la mañana siguiente, se levantó con el primer canto del gallo y fue directo al cuarto de Aurora. Ella estaba despierta, pero su mirada seguía perdida. Pasó un rato con ella, hablándole de cosas simples, del clima, de los naranjos, de un caballo que había escapado la semana pasada. Todo sin respuesta. «Voy a salir a caminar», le dijo al oído. «Volveré en un rato». Cruzó el campo a paso lento, sintiendo el peso de la humedad en el aire. El cielo se nublaba de nuevo. Al llegar a la colina donde comenzaban los cafetales, el viento sopló más fuerte y las primeras gotas empezaron a caer. Entonces, entre los árboles, escuchó algo. Un llanto bajo, como de animal herido. Siguió el sonido hasta encontrar a una niña, empapada, encogida contra una piedra. Tenía la piel oscura, el cabello enredado y los ojos grandes, como 2 preguntas sin respuesta. No parecía tener más de 8 años. «Hola», dijo Hugo, acercándose con cautela. «Me llamo Hugo». «¿Estás bien?». Ella no respondió. Solo lo miró, asustada. «¿Cómo te llamas?». Tras un silencio largo, la niña murmuró. «¿Nayeli?». Hugo se quitó su chaqueta impermeable y la cubrió con ella. Luego la cargó en brazos y regresó apresuradamente a la hacienda, la lluvia ya cayendo con fuerza. Celeste, al verlos entrar, se llevó la mano al pecho. «¡Santo cielo! ¿De dónde salió esa criatura?». «La encontré en la colina». «Estaba sola», respondió él, sin dejar de caminar hacia la cocina. «¿Y qué piensa hacer con ella?».
Lo único que se puede hacer. Cuidarla. Y así, sin buscarlo, Nayeli llegó a sus vidas. Aún nadie sabía de dónde venía ni qué había pasado con sus padres. Pero su presencia comenzaría a cambiarlo todo. La tormenta que trajo a Nayeli se convirtió en historia al día siguiente. El cielo despejado y el olor a tierra mojada marcaban el inicio de algo nuevo. En la hacienda, Hugo despertó con la inquietud de saber cómo estaba la niña. La encontró dormida profundamente, abrazada a una almohada más grande que ella. Celeste ya le había dejado ropa limpia y una bandeja con pan y chocolate caliente en la mesita. Después de desayunar, Nayeli se mostró más tranquila. Observaba todo con los ojos bien abiertos, como si cada rincón de la hacienda fuera un mundo nuevo por descubrir. Hugo intentó no abrumarla con preguntas. No era el momento. Cuando te sientas lista, puedes contarme lo que pasó, le dijo suavemente mientras la acompañaba al jardín. Nayeli solo asintió. En la tarde, mientras Celeste se ocupaba de las tareas de la casa, la niña exploró la sala principal. Allí encontró algo que llamó su atención, un viejo piano vertical, cubierto por una manta beige. Curiosa, levantó la tela y presionó una tecla. El sonido fue débil, desafinado, pero suficiente para encender una chispa en su interior. ¿Te gusta la música?, preguntó una voz detrás de ella. Era Aurora. No con la mente lúcida del todo, pero sí con una expresión distinta, como si aquella nota le hubiera recordado algo. Sí, respondió Nayeli. ¿Usted también? Aurora se acercó lentamente, guiada por su silla automática. Mi esposo tocaba. Y yo, cantaba. Nayeli sonrió y tocó otra nota. Luego otra. Y otra más. Hasta formar una melodía simple, de esas que aprenden los niños en sus primeras clases. Aurora cerró los ojos. Murmuró una línea de una canción antigua. Después otra. Y otra más. En la puerta, Hugo había presenciado toda la escena sin hacer ruido. Tenía la piel erizada. Su madre no había cantado en años. No con esa claridad. Sigue tocando, Nayeli, dijo en voz baja. No pares. La conexión entre la niña y la anciana fue instantánea. Como si la música tejiera un puente entre dos mundos rotos. Nayeli pasó toda la tarde en ese salón, tocando de oído lo que recordaba de su infancia. Aurora la seguía con su voz frágil, que de vez en cuando se quebraba, pero seguía adelante. Esa noche, Hugo se sentó con Celeste en la cocina, mientras cenaban empanadas de maíz y calabaza. No sé qué fue eso, dijo él, pero Nayeli logró lo que yo no pude en meses. Los niños tienen esa magia, respondió Celeste, sirviéndole más café. Nos recuerdan lo que importa. Y por primera vez en mucho tiempo, Hugo durmió con el corazón liviano. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inesperadamente armoniosa. Nayeli pasaba la mayor parte del tiempo con Aurora, leyendo partituras viejas, tocando melodías al piano y a veces simplemente conversando. Aurora, en sus momentos de lucidez, mostraba una ternura que Hugo no recordaba haber visto desde que él era niño. Hugo notaba algo que lo inquietaba, Nayeli no hablaba de su pasado. No mencionaba a sus padres, ni a un hogar, ni siquiera una ciudad. Era como si hubiese salido del bosque mismo, traída por la tormenta. Un misterio con voz suave y dedos musicales. Una tarde, mientras Hugo revisaba cuentas en su despacho, Nayeli entró tímidamente. ¿Puedo preguntarle algo, señor Hugo? Claro, dime. ¿Por qué su mamá no habla mucho con usted, pero sí conmigo? La pregunta, tan directa, lo desarmó. Hugo se acomodó en su silla y suspiró. Creo que a veces el corazón se cierra a quienes conoce, pero se abre con los extraños. Es más fácil olvidar a quienes uno ama demasiado. Nayeli lo miró como si intentara entender el dolor detrás de esas palabras. Luego bajó la cabeza. A mí también me han olvidado. Fue la primera vez que mencionó algo sobre su abandono. Hugo no quiso presionar. Solo se acercó, se agachó a su altura y dijo. Pero aquí nadie te va a olvidar, ¿entendido? Ella asintió con una lágrima resbalando por su mejilla. Más tarde esa semana, Hugo decidió hablar con el alcalde del pueblo vecino, don Eladio, para ver si alguien había reportado una niña desaparecida.
Viajó hasta San Isidro, una localidad a 15 kilómetros. Mostró una foto de Nayeli en su celular, habló con la policía rural y hasta dejó su número en la estación. Nada. Nadie la buscaba. El misterio crecía. Y con él, el afecto de Hugo por Nayeli también. Una noche, mientras cenaban en la terraza, ella le preguntó si alguna vez había tenido hijos. No. Nunca me casé. Siempre estuve ocupado con la hacienda. O tal vez simplemente no era mi destino. ¿Y si ahora sí lo es? Preguntó con inocencia. Hugo tragó saliva. Ese tipo de preguntas no venían con advertencia. Tal vez, respondió, sin mirarla directamente. Tal vez el destino llega cuando ya hemos dejado de buscarlo. En la cocina, Celeste escuchó la conversación desde la puerta y sonrió. Los días continuaron con esa mezcla de ternura, rutina y esperanza. Una tarde, mientras Nayeli jugaba en el desván, encontró una caja de madera con partituras antiguas, cartas y fotografías. Entre ellas, una imagen en blanco y negro de una mujer joven, de ojos grandes y nariz recta. Abrazaba a un niño. ¿Quién es ella? Preguntó Nayeli a Aurora, mostrándole la foto. Aurora la tomó con manos temblorosas. Marina, susurró. Una chica que trabajó aquí. Fue cercana a mi hijo. Hugo, que pasaba en ese momento, se detuvo en seco. ¿Qué dijiste, mamá? Que Marina era dulce. Pero un día desapareció. Como si la tierra se la hubiera tragado. Hugo tomó la foto. La miró detenidamente. La joven se parecía mucho a Nayeli. Demasiado. El corazón le dio un vuelco. ¿Y si Nayeli no había llegado por casualidad? Esa noche, Hugo no pudo dormir. La imagen de la joven Marina lo perseguía. Buscó entre los archivos viejos de la hacienda y encontró un cuaderno de registro de empleados de hace más de una década. Allí estaba, Marina López, cocinera temporal, contratada por 3 meses. No había más información. A la mañana siguiente, bajó al sótano donde su padre había guardado documentos viejos. Entre recibos, títulos de propiedad y cartas del banco, encontró una caja con papeles personales de Aurora. En ella, halló algo inesperado, una carta sin abrir, con el remitente de Marina. Fechada hacía 9 años. Dirigida a su madre. Con manos temblorosas, la abrió y leyó. Querida señora Aurora. No me atreví a decirlo en persona. La vergüenza, el miedo y el dolor me lo impidieron. Rodrigo y yo cometimos un error. Pero de ese error nació una vida que no es culpa de nadie. Valeria es su nieta. Y aunque él nunca lo supo, porque la muerte lo alcanzó antes, yo lo supe desde el primer día. No pido nada. Solo que si alguna vez Valeria llega a usted, la reciba con el corazón que siempre tuvo conmigo. Me voy lejos. No sé por cuánto tiempo. Pero le dejo mi amor, y el deseo de que mi hija, si algún día encuentra ese piano, también encuentre su origen. Con gratitud y tristeza, Marina. Hugo se quedó sentado, en silencio, leyendo una y otra vez el nombre, Valeria. No Nayeli. Valeria. Caminó hasta la galería donde la niña jugaba con Aurora. Su madre, por alguna razón, parecía más lúcida esa mañana. Tal vez presentía algo. Hugo se sentó frente a ambas. Tengo que contarte algo, le dijo a la niña. No sé cómo empezar, pero necesito que me escuches. Valeria, porque ya no podía seguir llamándola Nayeli, lo miró con atención, con esos ojos que ahora le parecían los de su hermano muerto. Tu madre se llamaba Marina. Y esta era su casa. Trabajó aquí. Y ella tuvo una hija con Rodrigo, mi hermano. Él falleció antes de saberlo. Pero tú eres su hija. Eres parte de esta familia. Aurora se llevó las manos al rostro. Un llanto contenido comenzó a brotar. Siempre lo supe. Dijo con voz entrecortada. Esos ojos, esa forma de tocar. Eres sangre nuestra. Valeria no dijo nada. Solo se levantó, abrazó a Hugo, y luego a Aurora. Era como si el silencio fuera más poderoso que cualquier palabra. Más tarde,
Cuando Celeste se enteró, preparó una cena especial. Mazorca asada, pan casero, y postre de coco. En el brindis improvisado, Hugo dijo: «Hoy no celebramos una adopción. Celebramos un reencuentro. La sangre siempre encuentra su camino». Valeria sonrió tímidamente. Esa noche durmió abrazada a la carta de su madre. El hallazgo de la carta no puso fin a las dudas. Aunque en el corazón de Hugo ya no había vacilación sobre el origen de Valeria, la ley no se movía con emociones. Ricardo, el abogado de la familia, lo dejó claro. Tenemos una pieza importante, pero no definitiva. Si queremos que el apellido Flores se inscriba legalmente junto al de Valeria, necesitamos pruebas más contundentes. ¿Una prueba de ADN?, preguntó Hugo. Eso ayudaría. Pero también necesitamos resolver el vacío legal de su nacimiento. Hasta ahora, Valeria no existe oficialmente. Hugo se quedó en silencio. El desafío no era pequeño. Sin acta de nacimiento, sin registros médicos, sin huellas en ningún sistema oficial, la niña era como un fantasma legal. Valeria, por su parte, no parecía preocupada. Su mundo era la hacienda, el piano, Aurora y Hugo. Y en ese pequeño universo, ella florecía. Una tarde, mientras exploraba el desván, Valeria encontró un medallón escondido en una caja de madera. Dentro, había una foto diminuta de Marina abrazando a un recién nacido. Al reverso, escrito a mano, se leía: «Mi sol, Valeria». Enero de 2015. Hugo llevó la imagen a Ricardo. Con eso, y el testimonio de Aurora y Celeste sobre el parecido físico y los recuerdos de Marina, comenzaron a armar un expediente. Pero aún faltaba lo más difícil: dar con algún rastro oficial de Marina. Decidieron regresar a Pueblo Verde, la comunidad donde Marina había dicho haber nacido. Allí, entre archivos parroquiales y registros de la clínica local, encontraron una mención: Marina López, hospitalizada en 2015, parto complicado. Bebé femenino. Nombre propuesto: Valeria. Era suficiente para iniciar un reclamo legal. Las semanas siguientes fueron un desfile de papeles, audiencias y visitas a oficinas. Pero Hugo no flaqueó. Y Valeria, aunque no entendía todo, sentía que algo importante estaba en juego. Hugo no le mentía. «Estamos luchando por tu nombre», le dijo una noche, mientras ella tocaba una melodía suave en el piano. «¿Y por qué es tan importante?». «Porque el nombre es el principio de toda historia. Y tú mereces tener la tuya completa». Finalmente, llegó la audiencia clave. El juez, un hombre de rostro cansado pero ojos vivos, escuchó el caso con atención. Revisó la carta de Marina, el medallón, los registros médicos, y los testimonios. «Señor Flores», dijo al final, «la ley es clara, pero también debe ser justa. Esta niña tiene derecho a una identidad, y todo indica que usted es su familia legítima. Apruebo la inscripción de Valeria López Flores como hija legal suya». La sala guardó silencio por un instante. Luego, Valeria se lanzó a los brazos de Hugo. Él, por primera vez en años, lloró sin vergüenza. Al regresar a la hacienda, Celeste y Aurora los esperaban con una cena especial. Hubo música, risas y un brindis silencioso entre generaciones. Esa noche, mientras Valeria dormía con el medallón bajo la almohada, Hugo miró por la ventana. El viento soplaba suave entre los maizales. Ya no había tormenta, solo futuro. Con la legalidad resuelta y el apellido Flores oficialmente inscrito junto al de Valeria, la hacienda recuperó un ritmo de paz que no había conocido en años. Pero los secretos, como las semillas dormidas bajo tierra, suelen germinar cuando menos se espera. Una tarde de domingo, con el sol filtrándose entre los sauces del jardín, Aurora pidió que la ayudaran a subir al desván. Era un lugar que no visitaba desde hacía más de una década. Hugo y Celeste la acompañaron, y Valeria subió curiosa detrás. Entre baúles, retratos cubiertos de polvo y cajas de tela antigua, Aurora señaló una en particular. «Ahí está lo que tu padre nunca quiso que vieras». Era una caja de madera con cerradura oxidada. Hugo la forzó y dentro encontró documentos personales de Rodrigo, su difunto hermano. Cartas, un cuaderno de notas y una libreta con dibujos a lápiz.
Entre ellos, sobresalía una hoja con un boceto de una mujer, Marina. Él la amaba, dijo Aurora, pero también tenía miedo. Miedo de lo que diría la familia, miedo de no estar a la altura de sus decisiones. Hugo hojeó la libreta. Había anotaciones sobre planes de futuro, abrir un pequeño restaurante, dejar la vida rural, mudarse a una ciudad costera. Marina aparecía mencionada en casi todas las páginas. M y yo, decía una, junto a un pequeño corazón. Valeria se sentó al borde del baúl. La imagen de sus padres juntos, aunque nunca los conoció así, le arrancó una lágrima. Hugo la abrazó con firmeza. Tu padre no se fue porque quisiera. Él simplemente no tuvo tiempo de conocerte. Pero si pudiera verte ahora, estaría orgulloso. Los días siguientes trajeron una nueva energía. Hugo decidió transformar una parte de la vieja caballeriza en un salón de música para Valeria. Contrató a un maestro de piano de la capital, el señor Ibarra, un hombre estricto pero apasionado por el arte. Valeria se entregó al aprendizaje con fervor. Cada nota que tocaba era un puente entre su pasado y su presente. Aurora, desde su silla de ruedas, solía pedirle que repitiera ciertas melodías que le recordaban su juventud. Esa la tocaba tu padre cuando tenía tu edad, murmuraba con una sonrisa apagada. Una tarde, mientras practicaba una sonata en do menor, Valeria se detuvo de pronto. Tío, ¿y si un día quiero buscar más sobre mi madre? ¿Sobre de dónde venía, qué soñaba, si tenía hermanos? Hugo le pasó una taza de té caliente. Entonces iremos juntas. Cuando estés lista. Pero recuerda, tus raíces no están solo en la sangre, sino también en lo que tú decides construir. En la hacienda, todos parecían alinearse con ese nuevo ciclo. Los trabajadores sonreían más. Celeste preparaba comidas especiales cada domingo. Incluso Ricardo, el abogado, se aparecía de vez en cuando con libros para Valeria. Necesitas leer a Benedetti, le dijo una vez, dejando un ejemplar sobre la mesa. Para entender que hay poesía también en las pérdidas. Así, entre notas musicales, tardes soleadas y secretos que empezaban a transformarse en relatos compartidos, la vida de Valeria echaba raíces profundas. En la tierra. En el piano. Y en los corazones que, por fin, sabían que ella siempre había pertenecido allí. La hacienda, con su historia restaurada y su familia expandida, respiraba una calma rara. El viento soplaba distinto entre los árboles, como si el pasado hubiese sido reconciliado con el presente. Valeria, ahora reconocida legal y emocionalmente como miembro de los Flores, avanzaba en sus clases de música con una habilidad que sorprendía incluso al exigente maestro Ibarra. Un día, mientras practicaban una pieza compleja, él dejó de tocar de pronto. No toques con perfección, Valeria. Toca con memoria. Cada nota tuya lleva un nombre, un rostro, una historia. Esa noche, Valeria le pidió a Hugo que organizara un pequeño recital. No en un teatro, no en la ciudad. Quería tocar allí mismo, en la hacienda, para quienes la habían visto florecer. No será gran cosa, dijo, pero quiero que todos escuchen lo que su cariño me enseñó a tocar. La idea fue recibida con entusiasmo. Celeste se encargó de preparar bocadillos, Ricardo trajo unas luces desde la capital, y los trabajadores ayudaron a montar un escenario improvisado bajo los árboles del patio. Aurora, emocionada, se empeñó en escoger su vestido más bonito. La noche del concierto llegó. Valeria, vestida de blanco con el medallón de Marina sobre el pecho, se sentó frente al piano. Frente a ella, una mezcla de rostros conocidos, Hugo, Celeste, Aurora, Ricardo, Ibarra, y una veintena de trabajadores, todos en silencio. Comenzó con una melodía suave, una que solía tocarle a Francisca. Luego, otra más viva, que aprendió del diario de Marina. Y por último, una pieza que había compuesto ella misma, una mezcla de los sonidos del campo, las notas de su infancia y los silencios de su búsqueda. Cuando la última nota se desvaneció en la brisa, nadie aplaudió de inmediato. No por desdén, sino por respeto. Era como si todos entendieran que habían presenciado algo más que música. Hugo se levantó primero, caminó hasta Valeria y le puso una mano en el hombro. Tu madre estaría orgullosa, dijo con voz firme. Y mi padre también, respondió Valeria. Aurora, desde su silla, levantó la copa de vino.
Por Valeria, dijo, que nos enseñó que las raíces no siempre se ven, pero siempre están. Hubo risas, lágrimas y abrazos. Y cuando la noche avanzó, y los últimos invitados se retiraron, Valeria y Hugo se sentaron bajo el cielo estrellado. ¿Qué sigue, tío? Lo que quieras, hija. Puedes estudiar música, viajar, escribir un libro, quiero quedarme aquí un tiempo más. Seguir tocando. Seguir recordando. Hugo asintió. Sabía que el futuro de Valeria era amplio como el campo, pero también sabía que su lugar en la hacienda siempre estaría reservado. Y así, bajo las estrellas de una noche serena, la historia que empezó con una niña perdida en una tormenta cerró su primer ciclo. No con un punto final, sino con una nota sostenida en el aire, como una promesa de todo lo que aún estaba por venir.